Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un encuentro de los nuestros webinar, hoy lunes 19 horas. Y bueno, y a nosotros nos encanta el paciente que tiene muchas cosas al mismo tiempo, es frágil, y la gran pregunta del millón es por dónde empezamos. Por eso convocamos nuevamente a la doctora Eugenia Quintar, médica clínica y geriatra, que trabaja con nosotros en el Hospital Italiano, para dar esta charla. Y Euge, mil gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Hagan las preguntas que quieran, va a salir acá abajo en el Zócalo, nuestro email. Para los que quieren después el certificado, manden ahí que están interesados en el certificado. Nosotros les vamos a mandar tres preguntitas choice, así estamos seguros que vieron la charla y para luego obtener el certificado, luego de completar el ciclo, este ciclo de webinar. Bueno, sin más, empezamos. Eugen, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias Marcelo, buenas noches a todos, gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar del paciente con múltiples comorbilidades y que además es frágil y bueno, vamos a intentar de desentrañar cuál sería el mejor camino para abordar este tipo de pacientes, ¿sí? Y inevitablemente en el abordaje del paciente frágil con muchas comorbilidades aparece una intervención que es la vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D ha sido de gran interés para los médicos, ya seamos geriatras o no, que atendemos adultos mayores, desde hace por lo menos 4 décadas o más, se interesó la medicina en ver qué relación existía entre la vitamina D y los adultos mayores. En principio, los trabajos estaban orientados a que preponderantemente el impacto que tenía la vitamina D sobre el metabolismo fosfocálcico y el evitar la fragilidad ósea. Pero, fíjense, estos artículos datan de 1980 más o menos, pero en la actualidad, en las últimas décadas, los estudios ya se centraron a investigar el rol de la vitamina D en el resto de los tejidos. ¿Por qué? Porque se interesaron en determinar el efecto pleiotrópico y el porqué de ese efecto pleiotrópico de la vitamina D, y que es justamente debido a los receptores de esta vitamina que están distribuidos en casi todos los tejidos. Entonces, como les decía, en las últimas décadas los estudios se centraron en determinar el efecto que tenía la vitamina D, no solo en el hueso, sino también en el músculo, que ustedes, como ya saben, ellos actúan como un binomio perfectamente anclado, en donde hay una interacción humoral y hormonal casi perfecta entre el músculo y el hueso, y también en determinar entonces el efecto de la vitamina D en el hueso, en el músculo y en otros tejidos. Ustedes saben que la vitamina D tiene receptores hasta en el hipotálamo, se han descrito receptores en el páncreas, en el miocardio, y también su acción sobre la inmunidad, ¿sí? Por eso también es tan importante prestar atención en estos pacientes que son policomórbidos y que pueden también tener alteradas la inmunidad y presentar algunas otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, y ver cómo responden nuestros pacientes que también son frágiles y que además pueden sufrir infecciones, ya sean bacterianas o virales. Últimamente se ha relacionado también con oncogenes. Entonces, como verán, la vitamina D ha demostrado múltiples impactos en el resto de los tejidos. Pero específicamente a mí me pidieron que hablara
en los adultos mayores frágiles y qué rol tiene la vitamina D en este tipo de pacientes. Ustedes saben que la vitamina D en realidad es una prohormona que tiene que activarse. Primero tenemos que estar seguros de que nuestros pacientes no tengan alterada la absorción y que posteriormente puedan tener activación. Recuerden que tienen doble activación tanto en el hígado como en el riñón. Y una vez que estemos seguros que nuestros pacientes tienen estos pasos soslayados, vamos a entender que la vitamina D regula, como les dije anteriormente, no solo el metabolismo fosfocálcico, sino también tiene acción sobre el metabolismo de las proteínas, estimula la secreción de la insulina, disminuye la resistencia a la misma, modula la acción de los linfocitos, tanto de los linfocitos T como los linfocitos B y de los macrófagos. Tiene una acción antiinflamatoria, o sea, disminuye el estrés oxidativo, o sea, vemos todo el efecto pleiotrópico de la vitamina D, entonces luego vamos a poder entender qué importancia tiene en nuestros pacientes frágiles. Recordemos que la vitamina D, nosotros debemos intentar lograr que nuestros pacientes tengan una concentración de entre 30 y 60 nanogramos por mililitros, que es el valor óptimo, ¿sí? Y por encima de 150 ya hablamos de niveles tóxicos. Cuando dosamos vitamina D en el suero, recordemos que dosamos tanto vitamina D2 como vitamina D3, y que los pacientes frágiles, como vamos a ver más adelante, se asocian mucho a déficit de vitamina D, ¿sí? Es decir, valores por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Sabemos que la vitamina D es muy prevalente en la población en general, pero mucho más prevalente en los adultos mayores, mucho más prevalente en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. Y sabemos que también tiene que ver con, no solo por el grupo etario, sino de las comunidades que estemos estudiando. No es lo mismo poblaciones septentrionales que meridionales. Y por supuesto, los adultos mayores que viven en la comunidad tienen menos hipovitaminosis, o sus valores son menos bajos que aquellos que están institucionalizados, que en este caso, este grupo llega a tener hasta un 90% de hipovitaminosis. Recordemos que la vitamina D es más prevalente, la hipovitaminosis D o la insuficiencia de vitamina D es mucho más prevalente en individuos policomórbidos, que es el grupo que estamos hablando ahora, y los pacientes que están polimedicados, que también puede corresponder a un alto número de los pacientes que nosotros atendemos. Este es un punto, Euge, que es clave, ¿eh? Cómo ese paciente con policomorbilidad, que puede estar institucionalizado o puede estar confinado en su casa, que sale poco, ¿no? Que encima es frágil. O sea, esto me parece que es clave en el sentido que como entre comillas estaba muy de moda la vitamina D para todo y uno le pide, no sé, que a veces tenés que chicos de 30 que le pidieron. Entonces, porque siempre uno está viendo a ver quién se va a beneficiar más. Por un lado con la detección y con el tratamiento, porque esa es la cuestión del kit de la cuestión. Por eso quiero resaltar mucho esto que vos comentás, de ese target de paciente, ¿eh? Que probablemente se beneficiaría más con la detección por un lado y con la instauración de la vitamina D. Así es. Entonces, como les dije al inicio de la charla, que íbamos a ver cómo abordamos a los pacientes frágiles. Entonces, para hablar de los pacientes frágiles, vamos a recordar algo que ya es un término que nosotros lo usamos con cotidianeidad, que es el síndrome de fragilidad. Recordemos que es un síndrome geriátrico que se caracteriza porque el individuo tiene una mayor incapacidad para responder adecuadamente a los estresores externos, que pueden ser enfermedades, caídas, fracturas, intervenciones, estrés quirúrgico, estrés familiar, estrés social, estrés económico. Es decir, todos los estresores
a los cuales puede estar sometido un adulto mayor, este paciente que es frágil va a responder de una manera inadecuada. Eso hace que, ¿por qué? Porque tiene menor reserva funcional, lo torna más vulnerable, y estos pacientes frágiles se caracterizan porque pierden su calidad de vida, pierden su autonomía, dejan de ser independientes y aumentan su morbimortalidad. Yo voy a adelantar unas diapositivas porque me interesa esta diapo, que yo siempre la paso cuando hablo de fragilidad, porque me parece que es muy importante y que es el leitmotiv de todos los geriatras y de todos los médicos, o de todos los médicos que atendemos a adultos mayores, aunque no fuéramos geriatras. Yo les comentaba que es importante, me gusta repetir esta diapositiva cada vez que hablamos de fragilidad, porque en esta diapo nos muestra que el concepto de fragilidad es un concepto absolutamente dinámico y que es el leitmotiv de los médicos que atendemos a adultos mayores, porque nos obliga de alguna manera a entender que podemos intervenir adecuadamente y en el tiempo justo para evitar que el paciente se fragilice. Es decir, son muy pocos los casos en donde un adulto mayor robusto, por alguna situación extremadamente aguda, se torne frágil, pero lo habitual es que nuestros pacientes pasen antes de la fragilidad a un estado previo que es la prefragilidad. Entonces, entendiendo que esto es un concepto dinámico, nosotros vamos a realizar todas las intervenciones para evitar de que nuestros pacientes se fragilicen. Al prefrágil intervenirlo, al robusto también, para que permanezca robusto la mayor cantidad de tiempo posible, porque como les decía, nuestro objetivo como médicos que atendemos a adultos mayores es reducir el gap entre la disfuncionalidad del adulto mayor y la muerte. Es decir, disminuir el tiempo en donde el individuo se torna absolutamente dependiente, se disfuncionaliza y muere. Para eso, todos nuestros esfuerzos van a estar dirigidos para que nuestros pacientes estén lo más, robustos, para que puedan permanecer realizando todas sus actividades con el menor esfuerzo posible y puedan permanecer siendo autoválidos y tengan una buena calidad de vida. Entonces, esta diapo sí. A mí me gusta mucho porque la posibilidad del paciente de pasar de fragilidad a no fragilidad, una vez que ya es frágil, las posibilidades son muy bajas, mucho menos del 10%. En cambio, si el paciente está prefrágil, la posibilidad de llevarlo a no frágil de nuevo, obviamente que son mayores. Entonces, mientras uno lo pueda detectar más precozmente y utilizar una estrategia de manejo, obviamente tenemos más chance de éxito. Exactamente, exactamente. Entonces, como les decía, los factores predisponentes para desarrollar fragilidad pueden ser los hábitos de vida que todos conocemos, el sedentarismo, los malos hábitos nutricionales que pueden llevar a un individuo que sea bajo peso o que sea un obeso, que también puede ser frágil con una obesidad osteosarcopénica, y después comorbilidades como las cardiovasculares, el EPOC. A mí me interesa mucho incorporar el concepto del dolor crónico y de la osteoartrosis. Muchos estos factores llevan mucho que el paciente se fragilice más, y por eso tenemos que tratar de también pesquisar a aquel individuo que tiene alguna imposibilidad mecánica para desplazarse y que lo lleva a confinarse, ¿no? Y a fragilizarse. Por supuesto, el bajo nivel socioeconómico y los trastornos anímicos. Hay otros factores que también llevan a que nuestros individuos se fragilicen más fácilmente, como es el vivir solo. Aquellos individuos que tienen escasa red social, que tienen pocas interacciones con pares o con otras generaciones, aquellos que no tienen intereses que los motiven, los pacientes con bajo nivel educativo,
como les dije, los hábitos tóxicos como el tabaco o el exceso de uso de alcohol. Acá aparece la hipovitaminosis D, los trastornos sensoriales que los llevan a los pacientes a autorrecluirse, los hipoacúsicos, los que tienen maculopatías, y por supuesto los pacientes polimedicados, los que reciben medicación potencialmente inapropiada. Es muy importante también prestar atención que nuestros adultos mayores puedan descansar de la manera más adecuada, ¿sí? O sea, vamos a interrogar siempre sobre los trastornos del sueño, obviamente los antecedentes de caídas, como yo les decía, el dolor, y los trastornos como la diabetes y el EPOC, y el deterioro cognitivo, ¿no? Ya sabemos que los pacientes con trastornos neurocognitivos, ya sean mayores o menores, tienen más predisposición a fragilizar. Entonces, Euge, en esa diapo que pusiste previamente, donde se unía lo físico con lo cognitivo, lo que se llama ahora una fragilidad cognitiva, donde no entra solamente lo físico, sino ese paciente probablemente con deterioro cognitivo leve y eso, o sea, cómo se nos va entremezclando todo. Y que ese es el paciente real que nosotros vemos en el consultorio con patología cardiovascular, trastornos en la marcha, un cierto déficit cognitivo, ese combo que tiene, y ahí viene un poquitito, como bien lo vas vos, desmenuzando para poder entenderlo bien. Así es. Bueno, entonces, sabemos que tenemos escalas para determinar la fragilidad. Les preguntamos al paciente si se siente agotado, si ha perdido peso, vemos las comorbilidades, si se siente capaz de subir una escalera, o sea, las escalas de Frier o la de Frey, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a abordar un paciente frágil? Es muy importante determinar que un abordaje unívoco es absolutamente inconducente, o sea, no le da rédito al paciente y las energías que utilizamos son infructuosas. O sea, el manejo del paciente frágil debe ser inevitablemente multidisciplinario. Vamos a determinar, si estamos frente a un paciente frágil, vamos a desentrañar, como bien dijimos antes, si tiene otros síndromes geriátricos, qué comorbilidades tiene. Vamos a hacer un checklist de la medicación que toma, vamos a reevaluar si el paciente tiene verdaderamente indicación, siempre tenemos que reevaluar la medicación que toma, ajustar las dosis, evaluar la nutrición. Es muy importante la ingesta adecuada de proteínas, asegurarnos de que el paciente no tenga una dieta demasiado restrictiva de acuerdo a sus patologías, y sobre todo el ejercicio físico, que tiene que ser multicomponente, que tiene que ser de resistencia, es decir, aumentar, o sea, es lo que llamamos ejercicios isométricos, repetitivos. Recordad que los ejercicios físicos, para que den rédito, deben de pasar por lo menos 12 semanas, que una vez que se interrumpe la actividad física, el beneficio vuelve a perderse, entonces por eso tiene que ser constante, y debemos de transmitir con convicción absoluta a nuestros pacientes que es una indicación médica tan importante como la farmacológica, ¿sí? Recordemos que con el envejecimiento aparece un estrés oxidativo, aparece un fenómeno inflamatorio con disfunción endotelial y el aumento de la resistencia periférica, y eso hace que haya pérdida de masa muscular. El ejercicio físico contrarresta absolutamente todo. Entonces, aumenta la masa muscular, disminuye el estrés oxidativo, disminuye todo este proceso, esta disfunción endotelial, aumenta la síntesis proteica, disminuye la apoptosis de los minocitos, disminuye la miostatina, entonces, y aumenta también la osteocalcina. O sea, hay todo un proceso interrelacionado con los huesos y los músculos que nos asegura que el paciente retrase
su fragilidad, o si está prefrágil, vuelva a ser robusto. O sea, debemos de ofrecerles siempre ejercicios físicos, ¿sí? Bueno, es un poco más desmenuzado lo que les estaba diciendo. Con el ejercicio físico aumenta la biogénesis mitocondrial, disminuye la proteólisis, disminuye la miostatina, aumenta la síntesis de proteínas y hay hipertrofia muscular. Entonces, los metaanálisis que hablan de fragilidad y vitamina D, todos los estudios que tratan de relacionar en la vitamina D con la fragilidad en los adultos mayores indican fehacientemente que los niveles bajos de vitamina D están significativamente asociados a la fragilidad, y cuanto más bajos son, mayor es el grado de fragilidad. Pero no hay estudios actualmente que sean de intervención y que prueben el beneficio de la vitamina D en adultos mayores que no tengan hipovitaminosis D, ¿sí? Entonces, el desafío futuro es ver cuál vendría a ser el beneficio de administrar vitamina D en pacientes que no tengan hipovitaminosis D, con el solo objetivo de prevenir o paliar la fragilidad. Esos estudios están, faltan dilucidar esa incógnita. Esto es muy importante, Euge, ¿viste? Porque hay una etapa en nuestro medio de pedir vitamina D muy frecuentemente, pero el tema es eso, lo que vos comentaste recién, o sea, puede estar hasta eventualmente baja en alguien no frágil, sin ninguna cuestión, y qué impacto eso realmente va a tener. Hoy por hoy no está demostrado que tenga un impacto en resultados importantes. Y entonces, esto es importantísimo a la hora de pensar si le pido o no le pido el análisis, cuando en realidad, desde el punto de vista científico serio, no tenemos una respuesta todavía a esto. Por eso, cosa diferente sí es el frágil, quizás más confinado a su hogar. Este es otro tema con respecto al uso racional de la vitamina D. Así es. Entonces, lo que recomiendan es suplementar vitamina D para lograr una concentración óptima de 30 a 50 nanogramos por mililitro en los adultos mayores. No se debe prescribir dosis altas, que se llama superando los máximos de ingesta tolerable, que son 4.000 unidades internacionales por día. Eso no se recomienda. El tratamiento de la vitamina D debe basarse en los niveles de los cuales partimos, ¿sí? Y deberían ser tratados los pacientes con factores de riesgo, que es lo que estábamos diciendo previamente, ¿sí? O sea, los pacientes frágiles, los pacientes con altas probabilidades de fracturas, los pacientes con osteoporosis, o los pacientes con alguna enfermedad que sabemos que aumenta el catabolismo óseo, ¿sí? Entonces, la evidencia sugiere que un nivel bajo de vitamina D activa está relacionado sí o sí con fragilidad. Y eso podría explicarse porque altera la regulación del metabolismo fosfocálcico, la homeostasis mineral, la alteración del metabolismo proteico, la alteración del metabolismo óseo por un hiperparasecundario, y también probablemente se podría adjudicar su propiedad antiinflamatoria, ¿sí? Entonces, concluyendo, decimos que los estudios demostraron esta asociación de bajos niveles de vitamina D en sueros con mayor incidencia de fragilidad. Sin embargo, no hay respaldo en el uso, ya sea en el uso de la vitamina D, ya sea para tratar o prevenir la fragilidad en adultos sin riesgo, ¿sí? Nada más. Bueno, espectacular, Euge. Entonces, qué interesante en ese paciente, no sé, con antecedentes de angor crónico, estable, en este caso, el paciente con hipertensión, dislipidemia, y encima tiene trastornos en la marcha, y vamos viendo que es frágil, como al margen del tratamiento tradicional,
todas estas medidas que vos comentaste, al margen también de la vitamina D, de las cosas no farmacológicas, de lo que tiene que ver con la actividad física, para mejorar la fuerza muscular. Yo siempre en este punto recomiendo mucho a los pacientes, que es muy accesible y también está en formato online, de la editorial del Hospital Italiano, el Manual de Prevención de Caídas, donde están Bien. los dibujitos para mejorar la fuerza, no tener que quizás ir a un gimnasio, lo puedo hacer desde casa. Lo puedes hacer de casa, como mejorando el tema también de la alimentación en general. Y la vitamina D es una parte más, es una pata, yo digo, es una pata más de la mesa en este contexto, pero es importante las otras tres para reforzar este principio que seguramente después el paciente también mejore de la parte cardiovascular. Mira, me pasó hoy con una señora que vi a la mañana, que es la primera vez que, que veo que una persona con 320 de colesterol total, y solamente con la actividad física, algo, caminatas, actividad física, y mejorando la dieta, viene hoy por hoy, ya tiene 2 registros sin medicación, 176 de colesterol total, con el HDL aumentado. O sea, ¿cómo es el tema? Si necesitamos utilizar los medicamentos, los utilizamos, obvio que los usamos a diario, ¿no? Pero el impacto que tienen los cambios también no farmacológicos son altísimos. Sí, son, bueno, sí, digamos, pero tenemos que tener una buena receptividad del paciente. El paciente lo tiene que entender, que bueno, yo siempre digo que siempre es mejor ir al supermercado que ir a la farmacia, ¿no? Entonces, y ellos cuando lo escuchan entienden que sí, que es preferible comenzar por ahí, pero lo tienen que... Depende de qué va a comprar en el supermercado. Euge, depende de qué va a comprar en el supermercado. Frutos secos, frutos secos. Depende de lo que va a comprar. Frutos secos, proteínas. No, bueno, hablando de la dieta, ¿no? Entonces, bueno, espectacular, espectacular. Bueno, mil gracias, no, no Euge, es por nada. participar Bueno, nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Hagan las preguntas. Aquí va a salir de nuevo en el Zócalo el mail donde pedir que les mandemos nosotros las preguntitas choice, así obtener el certificado. Mil gracias y los esperamos nuevamente en un próximo encuentro, nuestro webinar el lunes próximo a las 19 horas. Gracias y a seguir cuidándose. Gracias, Euge, beso grande. gracias.